Seems that things just ain't right. Pandora, leyendo la realidad. Seems that things just ain't right. Se debe decir que hay tres momentos de las reformas pensionales, las reformas laborales. El primer momento, el primer hito, comienza en la década de los 90, cuando empezaron las reformas neoliberales. El segundo momento es 2005, cuando se hace una reforma constitucional y que tiene que ver directamente con el decreto 1174. Y el tercer momento son las reformas que ha pretendido introducir el gobierno actual. ¿Qué fue la reforma laboral de 1990? Lo que conocemos como la Ley 50, que fue una desregulación del mercado laboral. Hasta ese momento, más o menos, yo digo así, estimo que habían unos 10 millones de trabajadores con contratos laborales. Era con prestación de servicios, que incluían lo que se llaman los costos de contratación y los costos parafiscales. Entonces, para un empresario en ese momento contratar a un trabajador le costaba 60% más en lo que tenía que ver prestaciones sociales, más otros parafiscales, que eran SENA, Caja de Vivienda Popular e ICBF. Eso sumaba 9 más lo que se tenía que pagar en pensiones y en salud. Bueno, ¿qué hizo la reforma laboral de 1990? Fue flexibilizar los contratos laborales para no pagar las prestaciones sociales y disminuir los costos laborales. Hoy ya no, de esos 10 millones que habían en la industria manufacturera más las otros ramas de la economía, hoy no se tiene más de 4 millones, 5 millones de contratos. Empezó la privatización de la salud y las pensiones. Pues de la salud ustedes ya saben, lo que se puso fue un sistema de intermediación a través de las EPS, y en el sistema pensional se puso una intermediación a las administradoras de fondos de pensiones, entidades del sector financiero de carácter privado que recogen el ahorro pensional. Son 4, y la pública es ahora Colpensiones, que antes se llamaba Seguro Social. ¿Qué hizo la Ley 100 de 1993? Pues entonces dice, creamos las administradoras de fondos de pensiones para que recojan el dinero, y sigue el Seguro Social con la estructura que va. Entre 1995 hasta 2005, que es lo que yo llamo el primer periodo de estas reformas a la seguridad social y a la reforma laboral. Es que hablo de reforma laboral, estamos hablando de reforma pensional, son dos caras de la misma moneda. En ese periodo, lo que se hizo fue llevar los afiliados de la seguridad social pública a la seguridad social privada. Entonces, yo no sé si ustedes recordarán, en los partidos de fútbol de 1990 hasta 94, con una euforia de fútbol, aparecía "da vivir el fruto de tu trabajo". Entonces había un bombardeo de las AFP por televisión. Los afiliados al Seguro Social corrieron hacia las AFPs. Y tercero, una vez sube Álvaro Uribe Vélez en el 2002 y su ministro Carrasquilla, o sea, es que esto es una continuidad, no es casualidad, es una continuidad, propone una reforma constitucional de 15 puntos. Y uno de los 15 puntos era la reforma pensional. La gente le votó que no, porque eso fue una consulta para reformar la Constitución, y él perdió en ese momento la posibilidad de hacer la segunda parte de la reforma pensional y laboral. Entonces le tocó hacerla a través de vía Congreso, y eso fue lo que se llamó el Acto Legislativo 01 de 2005. El Acto Legislativo 01 de 2005 lo que hace es desregular aún más el mercado laboral. 2, eliminar todas las formas de pensiones públicas. ¿Cuál es la trampa, la triquiñuela que se puso para hacer la reforma constitucional en el Acto Legislativo 01-2005? Según la Constitución, tanto los salarios como las pensiones, como los ahorros pensionales, deben hacerse con base en el salario mínimo y no menos. Es decir, constitucionalmente, el salario mínimo está blindado para que funcione como referente del mercado laboral y del sistema pensional. Y en principio no se debería hacer contratos laborales, ni se deben hacer
ahorros pensionales por debajo del salario mínimo. ¿Qué es lo que hace entonces el acto legislativo? El acto legislativo dice exactamente eso. Vamos a reforzar la norma de que el salario mínimo sea el punto que regula el sistema, pero, y deja ahí la trampa, para otras formas de contratación y para otras formas de auxilios económicos se tendrán en cuenta algunos beneficios. Es decir, se debe pensar en un sistema de beneficios que no entrarían dentro del salario mínimo para en el caso del ámbito laboral y del ámbito pensional. Pero lo deja así, lo deja abierto, lo deja como... Pero también debemos pensar en esa otra parte de la población que no tiene esos contratos que se remuneran con el salario mínimo, ni que tienen ahorros pensionales, por lo menos de un salario mínimo. It seems that things just ain't right. Pandora, leyendo la realidad.